muchos pensábamos que no existía alguien más alucinado que Panchito Arredondo. La chapiza sigue al mando, pura chapiza. Hasta que apareció este pocho llamado Tomasón Bayardo, como él se refiere a sí mismo, o el Alucín como muchos ya lo conocen. Tomás se cambió el apellido de Hernández a Bayardo, para no ser relacionado a su tío Larry Hernández y con su papá Tomás Hernández, mejor conocido como el Indomable de Sinaloa. Como ven, el plebe trae el linaje de músico, pues mientras se hace el video, escucho uno de sus corridos mientras tomo un poco de guachicol, porque una cosa es el artista y otra la persona. Radicando en Hesperia, al norte de Los Ángeles, pero con descendencia culichi, empezó cantando los corridos compuestos por Gabriel Silva, o los de su papá. Y aunque al principio se burlaban por tener un estilo anticuado o pasado de moda, poco a poco y con su linaje se dio a conocer en el ambiente. Corridos explícitos, como Somos Flechas, La Rusada, o Pura Sombreriza, este último, mandándoselo directo al Mayo Flaco. ¡Viejón, ahí le va, cómpame flaco! Pues de ellos presume traer bandera. Y aunque se la pasa diciendo, puro Culiacán, nunca va, solo baja hasta Mexicali, para cantarles y amenizarles los festejos a sus amigos íntimos, Ponchito de la Lima y el Ruso, o a su compita el Caimán. Cuando el Nini tenía amarrado al azabache, la miribelata del diablo, lo corrió a la vez. Este se comunicó con sus compañeros para darle una especie de ultimátum o chanza en su grupo, como lo hicieron con él, ya que se le dio una segunda oportunidad y terminó trabajando bajo órdenes de Néstor por un tiempo, hasta que cayó en prisión. Mencionar, ni el Ruso tiene la oportunidad, en donde se meta lo vamos a encontrar, y para que vean que no hablo nomás por aquí hablar, tengo al azabache, cuando lo mandaron a hacer su vuelta le salió mal, para que vean que aquí tiene una oportunidad, aquí escúchenlo. No está fácil, plebada, ahorita que se puede, háblense, plebe, porque no está pelada. Aquí estamos al cielo y todo, no por ahí todo este vato, y ahorita hay chance, viejones, échenle ganas, ahorita el 19. En esos tiempos cayó también el Serafín, un secretario del Omega, quien iba solo a recoger sus cosas para irse de la ciudad cuando lo agarraron. Al tiempo, Tomás les hizo una canción personal con los audios de la discusión. Asiste, yo ya traía el rifle terciado, verga, y peleando y matando gente, verga. Afirma, soy el de la Lima. Y por Durango seguido. Las autoridades gringas ya lo traían en la mira, giraron una orden de aprehensión para él y una mujer, ya que era solicitado por conspirar para distribuir hasta 1000 pastillas de fentanilo. A lo que Tomás respondió sometiéndose voluntariamente y entregándose en la garita de San Isidro. Y que me encuentro a mi queridísimo amigo Tomás Bayardo, manos arriba en la línea, arrestado. ¿Por qué? Eso parecía que era lo que había pasado y todos los TikTok hablaban de esa situación. Pues arrestaron a Tomás Bayardo. Al poco tiempo salió en libertad, le tocó pagar una suma de $20,000. Lo que se desconoce es si salió de su bolsillo o la pagó el Limón. Bueno, este video no es para achacarle delitos, ni mucho menos para incriminarlo, pero sí preguntarse qué pasó con su sentencia, ya que la tenía para septiembre del 2024. ¿Se postergó? ¿O salió absuelto en juicio sin prensa? Tomás se siente muy seguro en California y cuando baja, solo llega a Mexicali. Pero en esto, si decides estar de un lado, de inmediato el otro bando ya te tiene en la mira. Si te atreves a conocer la verdad detrás de las sombras, suscríbete y no te pierdas ni un episodio. La realidad nunca duerme. Hasta el próximo episodio. Para más contenido, visita cartelinsider.com.